que ya pasen 500 años. Y eso ya no es. Miren cómo fue escrita la palabra de Dios. La porción que yo voy a darle en esta mañana, por lo menos ya tiene 1500 años antes de Cristo. Ahora auméntele 2000 más. Son por lo menos 3500 años que pasó este suceso, esta historia que está narrada aquí. Y mire, hermano, a usted no le sorprende de que todavía la palabra de Dios aún sigue intacta. Eso es lo sorprendente, que esto no es cuestión del hombre, esto es cuestión de Dios, que ha permanecido todavía su palabra. Todavía está así como pasó en aquel tiempo, todavía está así mismo. Si una sola, a veces un solo cuento, cuando uno cuenta a una persona, ya la otra persona ya no le viene con lo mismo. Si le dice que fue un herido, la persona va a decir está muerto. Y si está muerto, dice que está herido. O sea, se distorsiona siempre cuando se habla. Póngase a pensar y póngase a analizar. Han pasado 3500 años y la palabra de Dios todavía permanece. Es por eso que el Señor dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Eso debe de sorprenderse, y por eso los críticos y muchas personas que han estudiado la palabra de Dios están muy sorprendidas de que todavía la palabra de Dios permanece. Bueno, como ya se dio lectura a la palabra de Dios, vamos a estar viendo ahí en Números, si usted tiene su Biblia. Vamos a ubicarnos un momento en Números, el capítulo 21. Y me he quedado con este prefacio que dice la Reina Valera, la serpiente de bronce. Esta es una historia, hermanos, que pasó, como le dije, hace 3500 años. ¿Por qué pasó esto? ¿Y qué pasó con esta serpiente de bronce que habla aquí la Biblia? Es que el pueblo de Dios era un pueblo muy rebelde, era un pueblo muy murmurador, era un pueblo desobediente, y Dios tuvo que castigar a este pueblo y mandó unas serpientes a que le mordieran para que ellos se compongan. Pues no es que de otra manera no se iban a componer. Es como el muchacho malcriado, cuando está uno le habla y le habla, y si ya no le habla, ¿qué más tiene que hacer? Castigarlo. Y con el castigo, ahí aprenden. Los que han pasado por el cuartel, ya saben que en el cuartel a uno, de inicio le van dando es sumamente duro. Y le van dando y le va aumentando y le va aumentando la disciplina hasta que los más de 100 conscriptos sean bien disciplinados. Claro que hasta que llegue ese cupo hay muchos que se van, pero hasta que termine el año, los conscriptos quedan muy disciplinados. Y eso es un castigo que se ejerce por cometer ciertas desobediencias. Y vamos a leer entonces esta palabra que está en Números capítulo 21 y el verso 4. Esta porción bíblica solamente le he puesto, hermanos, amigos, en 4 partes la he dividido. Y la primera parte es, ¿qué provocó a Dios? ¿Qué provocó a Dios el castigo? Otro punto, ¿cómo fue el castigo? El tercer punto, Israel reconoció su pecado. Y el cuarto punto, el remedio. Solamente, hermanos, no vaya a pensar que me voy a detener mucho. Unos 20, 25 minutos bastará para que usted entienda y comprenda lo que Dios quiere decir aquí. Esta serpiente, hermanos, que el Señor mandó, mire que en el tiempo de antes era difícil de que la persona se sane cuando le mordía una serpiente. Mi papá me contó, nuestro padre nos contó, de que su papá había sido muerto por serpiente.
¿Pero por qué? Porque no había la cura, no había la inyección. Nuestra madre también me contó de que su padrastro también fue mordido por una serpiente X y también murió. En el tiempo de antes muchas personas morían por esto. Pero ahora sí vámonos a la historia. Dice el verso 4 de Números capítulo 21. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Oiga, hermano, es que el pueblo de Israel, los que no saben, les voy a contar, y los que ya saben, les voy a refrescar. Es que el pueblo de Israel, hermano, era un pueblo demasiado cómodo, era un pueblo demasiado perfeccionista. Usted se ha encontrado con personas perfeccionistas. Los que tienen negocios saben cuál es una persona perfeccionista. Oiga, que cuando uno anda vendiendo por ahí, yo ando vendiendo las legumbres, ay, a veces me topo con esas personas perfeccionistas. Me dicen, a ver, deme $1 de papa, dice, pero no quiero esas papas grandes. Uy, eso chiquito tampoco. Eso es perfeccionista. Y en el saco usted cree que va a venir con molde todo igualito. Un día me tocó decirle a una señora, usted tiene que buscar un molde desde la sierra mismo que le moldeen pues la fruta que quiere. Es que todo viene, hermano, es que todo viene diferente pues. Hay pequeño y grande. Es difícil. ¿Cómo se llaman esas personas? Perfeccionistas. Perfeccionistas. Y de esos perfeccionistas no va a pensar que son de ahora nomás. Esto ya tiene más de 3.500 años que vienen. Y estas son las personas que dicen, ya tengo fastidio, solo pan, solo pan. Así como en el campo dicen, ya solo verde, solo verde. Solo yuca, solo verde. Ya estaban, dice, hastiados, solo pan nomás que no da Dios. Ya deben de darle una cosa mejor. Es que, hermanos, aquí Dios le manda un castigo, pero Dios no le envió un castigo, hermanos, porque va a pensar que solamente por el pan que estaban ellos pidiendo. No, ellos comenzaron a molestar desde su inicio cuando ellos salieron del pueblo de Egipto, porque ellos estaban prisioneros, por lo menos 430 años estaban siendo esclavos por el rey de Egipto. Y Dios los sacó con mano dura, los sacó de ahí, y de ahí empezaron ellos a fastidiar con una cosa y con otra cosa, y el Señor les daba, el Señor los cuidaba de todo mal, de todo peligro, pero eran cargosísimos. Era un pueblo demasiado cargoso. Era un pueblo que en verdad que ya no se podía aguantar más. Así como esas personas que a veces le dan oportunidad, a veces ya han caído presos y le dicen, ya salen a la libertad, y vuelven a hacer lo mismo. Y vuelven a hacer lo mismo. Entonces Dios ya le había dado algunas oportunidades, pero este pueblo no entendía. ¿Y qué más le tocó a Dios? Castigarlo para que se componga el resto, pues. Con una persona muerta se componía por lo menos una docena o un 100. ¿Usted cree eso? Dios así aplicó esto para que se componga a los demás. ¿Y qué le envió? Aquí le envió una serpiente para que le muerda. Mire lo que dice el verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. La serpiente es uno de los animales que yo más detesto.
A mí me puede caer encima una araña, me puede caer encima una de esas lagartijas chiquitas que andan, que la gente le tiene que fastidio. A veces me ha caído en la barriga. Hay unos que le tienen asco a la rana. También me ha caído una rana por aquí. Hay unos que le tienen asco a la cucaracha, a los ratones pequeñitos, a los grillos. Diferentes. Las personas tienen asco, pero a mí realmente yo detesto las culebras. Una culebra que me caiga encima, me muero, no solo porque me muerde, sino por lo que me cae, por lo que me topa. Detesto mucho. Y estos, hermanos, estas culebras invadieron el pueblo de Israel y fueron mordidos. Y hermanos, amigos, muchos murieron por ello. ¿Y qué más le tocó al pueblo? Bueno, aquí sí el pueblo, hermanos, hizo lo que tenían que hacer. Arrepentirse para que Dios sea quien saque esas culebras y ya no moleste más. Mire lo que dice el verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés, como era una persona muy mansa, y Moisés dice, oró por el pueblo. Entonces este es el segundo punto. El segundo punto era que el pueblo de Dios confesó que habían actuado mal, habían actuado con dureza con Dios, habían actuado con dureza con Moisés. Y ellos, bueno, el acto que hicieron ellos es el arrepentimiento, que eso fue lo correcto. Y eso es lo correcto que en este mundo también hay que hacer. El arrepentimiento. Hay que arrepentirse. No remordimiento, arrepentimiento. Y vemos el último punto. ¿Cuál era el remedio para esto? Y eso lo encontramos aquí en el verso 8 y en el verso 9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asna, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este cuarto punto entonces fue el remedio para que el pueblo de Israel no hubiese muerto todo. ¿Qué tuvo que hacer entonces aquí Moisés? ¿Qué le mandó a hacer Dios? Dios le mandó a hacer una serpiente, no para adorarla, solamente para mirarla. Usted dirá, ha estado facilito, ¿verdad? Ahorita que me muerde una serpiente, ir al hospital, primeramente que me atiendan, y eso pasa. Eso es un martirio, ¿verdad? Ir a un hospital, a un médico. Si es que le hace bien o no le hace bien el remedio. Pero aquí el remedio ha estado facilito, solamente de que la persona vaya y mire esa serpiente que estaba ahí. Y ya solamente con esa mirada, la persona quedaba libre de la enfermedad de la serpiente que le había mordido. Y por supuesto, pues, usted dirá, ¿y una persona que esté mordida acudiría o no acudiría? Esa pregunta es como necia, ¿verdad? Una pregunta media fatídica. Una pregunta media. ¿Irá o no irá el que está mordido? Por supuesto que va a ir, pues. La misma pregunta se hace hoy en día
Porque esto que estamos aquí escuchando, hermanos, es un tipo de Cristo. El prototipo está en el Nuevo Testamento. Un tipo de Cristo. El prototipo de lo que estoy hablando aquí se encuentra en el Evangelio según San Juan. Ahí el Evangelio de San Juan especifica de que toda la raza humana ha sido mordida por una serpiente. ¿Y cuál cree que es esa serpiente? Satanás. La Biblia lo menciona en el libro de Apocalipsis capítulo 2, que Satanás es la serpiente antigua. Ustedes saben que la serpiente tiene una victoria. El diablo tiene una victoria. ¿Dónde es esa victoria del diablo? En el jardín del Edén. Ahí, en el huerto de Edén. Le ganó al ser humano. Le dio de comer el fruto prohibido. Y en el momento cuando comió, cedió el ser humano, de ahí para allá la raza humana, el Satanás inyectó, realmente inyectó a toda la raza humana el veneno de él. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Facilito, así mismo como estaba acá. Y para eso vamos a abrir en el Evangelio según San Juan, capítulo 3 y el verso 14. Ahí está el prototipo. Aquí está el tipo y el prototipo está en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, los versos 14 y el verso 15. Evangelio según San Juan, el capítulo 3. Y dice así, yo le leo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el prototipo. Ahí está la respuesta. Es que la Biblia, hermanos, toda la Biblia es inspirada por Dios. El Antiguo Testamento es válido. También nos dice algo y también es espiritual. Aquí en el Evangelio de Juan, ahí está en cambio lo espiritual. El suceso, la historia que pasó, ya les conté yo. Pero lo espiritual, lo que Dios quiere dar a entender, ¿por qué Dios puso su historia ahí? Es que uno tiene que analizar la Biblia, porque Dios, cada capítulo, cada verso que se encuentra en la Biblia, todo Dios por algo lo puso. Para algo lo puso. Y ese prefacio que está ahí, amigos, hermanos, ese prefacio es para dar a entender que algo ya pasó y que algo también está pasando en el mundo entero. Esa es la aplicación que nosotros tenemos que ver. Y una de las últimas aplicaciones, ¿qué más? Ahora de que ya Satanás tuvo su victoria en el huerto de Edén, bueno, entonces él se puso pila. Con que ahora fue levantado el Señor Jesús, para que solamente mirándole a él la persona se salve. Solamente mirándole a él, pero no cualquier mirada. Hay una alabanza que dice, una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. La mirada de fe es la que salva ahora. La mirada hacia nuestro Señor no es difícil. Así como fue fácil allá de salvarse de la mordedura, también es fácil. Dios no lo ha puesto difícil. Para salvarse, para ir al cielo, una mirada de fe solamente bastará. Pero una mirada de fe. Y como le estaba diciendo, como Satanás ya tuvo su victoria, él tuvo en cambio su derrota cuando el Hijo del Hombre fue levantado. Y él murió por usted y murió por mí. Ahí estuvo él.
pagando por todos y cada uno de nosotros. Fue triste, hermanos, lo que a Jesús le pasó. Ahora yo entiendo, hermanos, ahora yo entiendo cuánta presión tuvo Jesús cuando Él aceptó. Él se hizo pecado, dice la Biblia. No es que Él fue pecador. Él se hizo pecado por nosotros. O sea que Él recogió todos los pecados del mundo y se echó la culpa a Él. En ese momento, cuando Él estuvo orando en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor le dijo que tenía que beber una copa, esa copa estaba cargada de los pecados suyos, de los pecados míos y de toditos los pecados del mundo. ¿Y qué pasó cuando el Señor bebió eso? Si usted no sabe la historia, y los que ya saben la historia, hay una enfermedad que se llama hematidosis. De tanta presión por dentro se rompen los vasos sanguíneos. Y cuando dice que él estaba sudando, dice su sudor como grandes gotas de sangre. O sea que el sudor se entreveró con el sudor. La presión, pues él se echó la culpa de todos. Y ahora que recuerdo, hermanos, un catástrofe que pasó aquí en la familia de mi esposa. Estando en el velorio fallece mi suegro. Y yo me acordaba de esta historia, lo que le pasó a Jesús. A él se le reventó una vena aquí, el cerebro. Y cuando ya se lo llevó al hospital, ya fue muy tarde, ya tenía regado todo, la cabeza. Estaba la sangre ahí. ¿Por qué? Porque él ha venido teniendo mucha presión. Y colapsó con la muerte de su papá. O sea, tenía mucha presión. Cuando el ser humano tiene demasiada presión, sucede esto. Y Jesús, hermano, al ser culpable de todo esto, y de ahí en adelante ya lo fue lo físico, cuando cogió esa cruz y se la tiró al hombro. Eso ya fue, hermano, solamente lo espiritual. Pero ustedes y yo tenemos que reconocer de lo que Cristo hizo. Ahora Él fue disfigurado, y en el momento cuando nosotros vayamos a ver al Señor, Él va a enseñar, dice en el libro de Apocalipsis, que nosotros vamos a ver al Cristo marcado, al Jesucristo que fue crucificado y tendrá sus huellas. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que reconocer a ese Cristo marcado que fue. Yo les cuento una pequeña historia. Les cuento una pequeña historia que lo escuché de un predicador. Este predicador se llama Adrian Rogers. Lo escuché que pasó en un estado de los Estados Unidos. Les cuento, yo no sé si ustedes ya lo han escuchado, pero nuevamente les voy a recordar. Aconteció que había en una casa un incendio donde se encontraba una mujer con su pequeña niña. No sé la edad de la pequeña niña, pero supongo yo que ha de ser así como la que la tiene la Evelyn ahí, porque era una pequeña. Mientras se estaba incendiando la casa, ella no pudo salir. Se quedó ahí agarrada y aferrada a su hija. Ahí quedó. Y mientras llegó los bomberos y apagaron el fuego, encontraron a una señora toda chamuscada. Pero vieron que tenía a sus niñas, a su pequeña niña, porque eso es lo que hace una madre, dar la vida por su hijo. Esta pequeña estaba ilesa, no le había pasado nada. Pero la señora sí estaba toda chamuscada. Pero por el avance de la ciencia avanzaron a salvar la vida de esta señora. Después de un tiempo, esta pequeña niña había crecido. Y se hizo una muchacha muy exitosa.
estudiaba en uno de los mejores colegios de su país. Y para esto se había ganado una beca para ir en un crucero. Y cuando le dijeron que tenía que ir con la mamá, esta muchacha negó ir con la mamá. Entonces le dijeron, tú tienes que venir con tu mamá o con tu familiar, tú tienes que venir. Entonces ella obligadamente fue con su mamá porque le daba vergüenza de tener una mamá toda chamuscada y toda quemada. Una mamá horrible, espantosa para ella. Bueno, entonces pasó que esta muchacha acudió al evento, pero se avergonzaba de su mamá. Entonces, al ver la mamá todo este evento de que la hija se portó de esa forma así, ella se le salían las lágrimas al ver que la hija no se reunía con ella. Y cuando llega a la casa le pregunta, hija mía, le dice, ¿por qué tú tanto te avergüenzas de mí? ¿Por qué tú estás avergonzada de mí? Y cierto, mamá, yo te quiero preguntar, mamá, ¿por qué tú tienes ese rostro de esa forma así? Hija mía, yo te voy a contar, le dice, te voy a contar lo que pasó. ¿Y por qué yo estoy así? Yo no nací así. En aquel tiempo nuestra casa se incendió. Y la que debería de tener este rostro feo eres tú, le dice. Porque yo te abraqué, hija mía, para que las llamas no te hicieran nada a ti. Y mientras le estaba contando la historia a la mamá, aquella muchacha se llenó de sentimiento y comenzó a rodarle lágrimas por sus mejillas. Y mientras la mamá seguía y seguía contando y le dice, mamita linda, ahora sí, yo quiero que tú me perdones. Perdóname, mamita, porque ahora entiendo por qué ahora tú estás chamuscada, por qué tú estás toda horrible, por qué ahora estás quemada. Y todas dos se abrazaron y la muchacha arrepentidamente, usted sabe por qué vamos a ver un Cristo marcado. Ese Cristo marcado es por usted y por mí. Jesucristo fue, hermano, es un ser perfecto. A él no le podían tocar ni una huella. ¿Quién iba a poder matar a Dios? ¿Acaso él le preguntó cuando Pedro fue con 2 espadas y le voló la oreja a un soldado? Le dijo que, ¿acaso Pedro tú vienes a defenderme a mí? Con estas preguntas Jesús le estaba queriendo decir a Pedro, ¿tú crees que me puede defender a mí que yo soy Jesús? A Jesús nadie le puede quitar la vida, Él es Dios pues. Jesús le dijo, ¿tú crees que ahora yo puedo rogar a mi Padre y mi Padre me mandaría una docena de legiones de ángeles y terminaría? Un solo ángel puede destruir todo el mundo. Hermanos, a Dios nadie le quitó la vida. Él dice, yo mismo la puse porque yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a poner. Porque era el Hijo de Dios, era el mismo Dios y es el Todopoderoso. Ese Cristo, hermanos, ese Cristo que murió, ahora quiere que nosotros lo miramos a Él. Ese Cristo que dio la vida, quiere que nosotros le miremos. Y como le venía diciendo antes, como Satanás tuvo una tuvo una victoria en el huerto de Edén. Ahora, ¿qué hace Satanás? Quiere que ustedes desvíen la mirada, que no miren hacia Jesús, sino que miren al mundo. Y por supuesto que los pecados del mundo son muy deleitosos. Claro, estar en una fiesta barriendo, eso es feo. Estarse con unos tragos, yo me acuerdo cuando tomaba, era bonito. ¿Quién dice que es feo? Pero esas son las miradas que Satanás quiere que nosotros miremos hacia otro lado, hacia otro rumbo, que no miremos. Y hermanos, amigos, yo quiero decirle de que
Dios no quiere que usted vea una religión. Escuchen, usted viniendo a los caminos de Dios, usted no entra a una religión de ninguna manera. Eso no. Usted entra a la salvación que Dios vino a dar a todo aquel que en Él cree. Usted tiene que mirar, dice en el libro de Hebreos, puesto los ojos ¿en quién? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. Amigo, no se deje desviar de la mirada del mundo. Es muy atractivo, es muy seductivo, sí. Y mire que tan, hermano, la mente humana y el poder que tiene Satanás también. Hay personas que son escépticas. ¿Qué es un escéptico? Un escéptico de que sí cree en Dios, que sí cree en la Biblia, pero anda como si no hubiera Dios. Esos son escépticos. Y eso también tienen la mirada de Dios. Hermanos, que este 25 de diciembre, que Dios sea muy relevante en su vida. Que Dios sea tan importante como sobrepase los límites de todo y que usted comience a mirar. Mire, tenemos un año enterito por delante. Usted dice, uy, yo tengo unos 50, 40 años, yo estoy enterito, todavía tengo 20 y los muchachos tengo 15. Yo estoy enterito. Para la muerte no hay edad. Hoy estamos vivos, pero mañana no sabemos. Así es. Mire lo que le pasó a mi suegro. Mi suegro estaba viendo al difunto y él fue difunto a las horas. Y el que tenía que morirse, bueno, él sí ya estaba enfermo, pero él estaba bien. Nosotros podemos estar bien, pero una mirada de fe le puede salvar a usted. Satanás ha inyectado veneno. Así de fácil, así de fácil. Mire a Dios y Dios hará el resto en su vida. Solo confíe en Él y Él le salvará. Voy a hacer una oración. Y si usted quiere en esta misma mañana, usted puede hacer una oración de una mirada de fe. La Biblia no dice de que venga y pase adelante y todo eso, pero la Biblia sí manda a decir que usted tenga fe en Jesús. Y en esta mañana usted puede decir, sí Señor, yo quiero creer en ti. Yo no quiero llevar esas miradas del mundo que me atraen. Si usted lo quiere hacer, yo voy a hacer una sencilla oración que usted comenzará a mirar al Señor Jesucristo. Usted no lo está viendo físicamente y no es necesario de que aquí tengamos una cruz parado y no, eso no es necesario. Lo hacemos espiritualmente porque lo que se cree del corazón. Dijo el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos capítulo 12 y los versos 9 y 10 que con la boca nosotros confesamos para salvación, con el corazón creemos, pero con la boca nosotros confesamos para salvación. Así que incline su rostro un momento y a lo que usted va a estar cerrando los ojos, yo voy a dejar por lo menos el espacio unos 10 segundos para que usted vea, váyase al tiempo y trasládese al tiempo de Jesús, a donde Él fue crucificado y a donde le clavaron la cruz. Yo le ruego a los invitados que están aquí, yo les ruego que váyase y trasládese un momento a ese tiempo e imagínese que Jesús está ahí crucificado para que usted mire e imagínese crucificado al Señor. Ahora sí, a la cuenta de 3 por lo menos ustedes todos cierren sus ojos e imagínense al Señor Jesucristo crucificado y solamente piense que Él murió por usted. 1, 2 y 3. Todos cierran los ojos. Todos cierren sus ojos.
Y continúe ahí cerrados los ojos. Señor, hemos comprendido que la serpiente que mordió a los israelitas, tú hiciste una serpiente de bronce para que se levantase. Señor, eso ocurrió. Y lo que ahora pasa, amado Padre, tú derramaste, Señor, tú derramaste esa sangre y fuiste crucificado, fuiste mutilado. Amado Dios, te damos gracias porque tú moriste por nosotros. Y solamente creyendo en ti, Señor, ahora podemos ser salvos. Satanás se encarga de desviar las miradas y tantas atracciones que hay en este mundo que las personas no quieren mirarte a ti. Pero en esta mañana y tarde, en esta mañana de Navidad, si usted todavía no tiene a Cristo en su vida, puede hacer esta oración y repítala conmigo. Dígale así: Señor, ahora yo me doy cuenta, que tú moriste por mí y por toda la humanidad. Señor, ahora me arrepiento, como el pueblo de Israel sí se arrepintió. Ahora me arrepiento, porque yo también fui inyectado con el veneno de Satanás.